and prowls around the streets all hours of the night. Just like an animal. All the painters and writers, they're not criminals. Well, because they haven't been caught yet. Iglesia Internacional Palabra Viva presenta con el pastor Juan. Esta tarde te quisiera hablar, como he dicho antes, que Dios puede renovar tu amor por Dios. Dios puede renovar tu amor hacia Él. Y le hago una pregunta, como he hecho al principio que no estaba. La pregunta es esta: ¿dónde has dejado tu primer amor hacia el Señor? Si has perdido tu primer amor hacia el Señor hoy puede renovar tu nuevo amor para hacia Él. Si has perdido la gana de luchar, la gana de amarle, la gana de quererlo como tú lo querías al principio, Dios te lo puede restaurar y te puede renovar tu amor hacia Él, hacia Dios. Aleluya. Aunque las iglesias deben de renovar, justamente las iglesias, hermanos míos, la iglesia tenemos que renovar el primer amor hacia Dios. Sin duda ninguna, este mensaje sirve también para todas las iglesias universales, hermanos míos. Ese mensaje es para toda la iglesia universal y tenemos que ser vigilantes y así estudiados y estar en alerta y atentos. Porque la palabra de Dios, hermanos míos, permanece para siempre. Y Dios nos demanda, para tener amor y que Él pueda renovar nuestro amor hacia Él, tenemos que buscarlo en todo tiempo. Y hoy es tiempo de buscar la presencia de Dios. Es tiempo, cuando vamos en la iglesia, de escuchar la palabra de Dios. Es tiempo de buscar su presencia con trato y respeto y cariño y con todo mi amor. A veces nos sentamos dentro de la iglesia y escuchamos el pastor predicar, estamos hablando con fulano y estamos hablando con peregrino, pero sin embargo cuando están predicando la palabra no escuchan nada, están más por mirar la gente que lo que está haciendo que la palabra de Jehová que el pastor está predicando. Y cuando es el momento de la oración, ni siquiera cierra los ojos para orar, ni busca su presencia cuando va al culto, te sienta y le está contando al hermano lo que ha hecho esta semana, si está ido bien, he estado aquí, estaba allí, le está contando a la gente lo que tú haces. Pero te digo algo en esta tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios quiere que cuando vayamos a la iglesia, primeramente, venimos a la iglesia porque necesitamos que Dios conteste a nuestra petición. Necesitamos que Dios nos visite, y para que eso se haga tenemos que buscar la presencia en la iglesia. El tiempo de buscar dentro de la iglesia, te venimos a buscar a Dios y hablar con el Señor. Y después, te alegro, una vez que se acabe la oración dentro de la iglesia, alegro, estamos para escuchar la palabra de Dios, porque Dios por medio de la palabra nos habla a nuestra vida, a nuestra alma y a nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Para que Dios pueda renovar tu amor, tu primer amor, tenemos que buscar a Dios en la iglesia. No estamos en tu casa, te estoy hablando en la iglesia, porque la mayoría no ora dentro de la iglesia. La mayoría no escucha la palabra dentro de la iglesia. Pero Dios, si quiere que Dios renueve tu primer amor, tienes que escuchar todo lo que se pasa en la iglesia. Escucha por qué te digo esto. La primera vez que estás enamorado de la palabra, la primera vez que estás enamorado de Cristo, ¿dónde fuiste? En una iglesia.
te va a gustar la predicación, te va a gustar los cánticos, te va a gustar la oración, y cada día que iba te gustaba más y te ha enamorado de la palabra. Pero hoy día, por desgracia, me meto también en la olla con ustedes, por desgracia, hemos perdido casi la mayoría el primer amor hacia Dios. Y yo quiero que Dios en esta tarde, por medio de ese tema, que nos dé luz en nuestra mente, en nuestro corazón, y que Dios nos éclaire cómo tenemos que hacer para recoger que Dios nos renueva el amor que hemos perdido. Porque la luz de la iglesia, es importante que la iglesia tenga luz del Evangelio. Porque la obra y el trabajo y la perseverancia, la iglesia tiene que trabajar, la iglesia tiene que obrar, la iglesia tiene que perseverar para que podamos buscar a Dios y para que Dios nos renueve nuestro primer amor que hemos perdido. Aleluya. Antes, hermano, cuando vemos la iglesia que se encuentra en el libro de Apocalipsis, habla de la iglesia de Efesios. Y esta iglesia, delante del Señor, esta iglesia se presenta como el que tiene a su siervo a sus manos derechas. Los proteja, los bendice, los forma, y además Él, quien anda en medio de las 7 candelarios, las 7 iglesias, el que anda en medio de toda la iglesia mundial es Jesucristo. Quien da la vida es Jesucristo. Jesucristo es que da la vida a la iglesia con su presencia, con su amor, y Él desea, óyeme bien, no quiero hacer daño a nadie, Él desea, nuestro Señor Jesucristo está hablando a la iglesia, Él quiere dar vida a la iglesia con su presencia, y Él desea gobernar la iglesia para bendecir a su pueblo en el nombre de Jesús. Le voy a decir una verdad, hermanito, con trato y respeto y cariño. Hay iglesias que no Dios que la gobierna, es el hombre que la quiere gobernar. Hay personas que no dejan. Hay pastores, me meto en la olla, me pongo con mis hermanos pastores. Hay pastores que no dejan que Jesús obre, y que Jesús, aparte que obre, que Jesús gobierne la iglesia. Quieren gobernar ellos, quieren llevar todo ellos, quieren llevar la iglesia a la forma y pensamiento de ellos, pero Dios no quiere eso. Dios quiere gobernar en la iglesia. El siervo no conoce la iglesia como la conoce Jesús. Nosotros conocemos lo que vemos con los ojos carnal. Si veo a un hermano que está llorando porque ha perdido un ser querido, pues sé por qué llora, porque también el hermano sé por qué problema llora. Pero Dios, el verdadero, Él sabe quién llora. Él conoce la iglesia mejor que los pastores. Perdóname que se lo diga, hermano y hermana, pastor, responsable, todos los que me estén escuchando. Dios quiere gobernar su iglesia. Que no sea ninguno de nosotros que gobernemos la iglesia, que sea Dios que gobierne. Nosotros somos cuerpo. La cabeza se llama Jesús de Nazaret. El que dirige la iglesia tiene que ser Jesucristo. Solamente Él tiene que gobernar las iglesias en el nombre de Jesús. Chiquita, después del culto oraré por tu hijo. Lo creo por la fe. Lo creo por la fe, que tenemos que dejar que sea Jesucristo que gobierne la iglesia y no es los hombres. Aleluya. Y esta iglesia de Efesios, el Señor dice: yo conozco. Amén. Le está diciendo Dios a la iglesia de Efesios: yo conozco. Entonces Dios, esa iglesia para Dios no era desconocido del servicio y del trabajo de la iglesia de Efesios. Dios, el Señor mismo, Jesucristo mismo dice: yo conozco. Entonces el Señor conocía
el trabajo de la iglesia de Efesios. Jesús reconoce su permanencia y servicio, así como su resistencia a los falsos ministerios. Porque con trato y respeto, cuando son los siervos que quieren llevar la obra por ellos mismos, no alcanza nada. Porque la palabra dice que hay falso ministerio, falsos pastores, falsos doctores, falsos profetas. Hay mucha falsedad dentro de la iglesia. Y tenemos que ser muy estudiados, porque la iglesia perseverará fielmente a pesar de la adversidad y las persecuciones. La iglesia tiene que ser estudiada en los falsos ministerios, pero aparte que tiene que ser estudiado y resistir a los falsos ministerios, la iglesia tiene que perseverar. La iglesia tiene que ser fiel al Señor y contra la adversidad y contra las persecuciones en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso que no podemos renovar el amor hacia Dios, porque la iglesia se ha perdido el amor. Por eso que hay muchos falsos ministerios, porque han perdido el primer amor. Por eso que la iglesia no florece, porque han perdido el primer amor. La iglesia de Efesios, hermanos míos, también aborrecía la obra de los nicolaitas, que era posiblemente una secta que mezclaba el cristianismo con culto pagano y promovía la inmoralidad. Algunos se plena confirmación señalada a Nicolás, el diácono, que era el autor y el director de aquella iglesia. Era un hombre que estaba llevando esa iglesia, pero a su forma, no era Dios que estaba gobernando. Pero por desgracia hay personas de esta forma, porque la iglesia se había descuidado de su primer amor por Jesucristo. El que tenga una Biblia que lo coja, por favor, que coja el libro de Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 4. Mira lo que dice la palabra, no sé yo que lo digo. La palabra, si Dios la ha escrito es porque es verdad. Si Dios la ha escrito porque Dios sabe que no hay amor, hemos perdido el primer amor en la iglesia. La palabra de Jehová, Apocalipsis 2:4, mira lo que dice, hermano, lo voy a leer con ustedes. La palabra dice: la iglesia había descuidado su primer amor por Jesucristo. La iglesia había descuidado su primer amor por Jesucristo. La iglesia se ha descuidado y ha perdido el amor por Jesucristo. Porque la expresión de la palabra primer amor, hermanos míos, significa el principal amor, el más importante amor. La Biblia al día dice: ya no me ama como al principio. Ya no me ama como al principio, nos dice Dios. El nombre Efesio, la palabra Efesio, significa amada, deseable. Precisamente la iglesia correspondía a ese amor de Jesús, pero poco a poco aquel amor se descuidó hasta llegar prácticamente a apartarse y a apegarse. Déjame decírtelo con amor y cariño. ¿Dónde está el primer amor? El amor principal que tú tenías para Jesucristo. ¿Dónde lo has perdido, lo más importante? Y el Señor te dice: ya no me ama como al principio, ya no me ama como a lo primero. Dios quiere que tú seas la amada, que lo desea. Dios quiere que corresponda al amor de Jesús. Dios no quiere que te descuides de ese amor, porque si te descuidas y pierdes amor, va a perder, Padre, va a perder y te va a alejar, va a ir menos los cultos. Dios quiere renovar ese nuevo amor.
Aunque el amor con que empezó, Dios te está preguntando, te está diciendo, Jehová del cielo, ¿te acuerdas el amor cuando tú venías a los cultos, el primer amor, cuando tú empezabas a seguirme? Dios te demanda que te acuerdes del primer amor cuando tú empezabas a seguirle los pasos, que tú has pasado a comenzar a seguir a Jesús, que Dios te acuerde de los pasos que tú has hecho hacia el Maestro. Aunque el amor que tú tenías hacia Él, acuérdate del principio, cuando tú amabas a Dios con locura. Acuérdate del principio, que tú con amor habías empezado, con amor buscabas su presencia, con amor alimentabas tu fe, con amor estaba adorándole a Dios. Todo lo que hacían lo hacían con amor. Pero poco a poco nos hemos descuidado, hermanos míos, y hemos menguado poco a poco, hasta que venga una rutina religiosa en nuestra alma. Esa rutina ha ocupado aquel lugar que antes servía a Dios con amor, y ahora le amemos menos, pero Dios te dice que tenemos que amarlo como al principio, buscarlo como al principio, alimentarnos de su palabra como al principio, adorarle como al principio. Dios nos demanda de buscar y que Dios renueve nuestro primer amor en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5, dice: el Señor mismo le dice a la iglesia lo que deben hacer. Y lo primero que le pide Dios, mírame hermano, lo primero que le dice Dios, le dice: recuerda. También Dios me lo dice a mí: recuerda, Juan, cuando me amaba, recuerda cuando me buscaba, recuerda cuando doblabas tus rodillas, recuerda cuando me estaba buscando, ayunando. Dios quiere que te acuerdes que todo lo que hacía, lo hacías con amor. Recuerda cuando tú leías cada noche. Recuerda cuando doblabas tus rodillas. Recuerda cuando tú estabas en comunión 24 con Cristo. Recuérdate, te demanda Dios que te recuerde de tu primer amor, que lo que hacías con amor. Cuando Dios nos dice primero de recordarnos, Dios quiere que nos recordamos, hermanicos míos. Dios quiere, cuando dice la palabra recordar, es decir, hacer memoria. Tener memoria del pasado cuando estaban los primeros conmigo. Repasar aquella hartadura espiritual que había alcanzado como resultado por buscarme. Cuando me buscaba, cuando me estaba buscando, ha tenido una hartura espiritual. Y Dios te demanda, ¿dónde está esa hartura espiritual que tenía, celestial? ¿Saben por qué no estamos tan hartos? Cuando hemos perdido el amor, lo hemos descuidado, el primer amor, hemos caído y hemos fracasado, hermanito. Porque el camino que debemos de coger para que Dios renueva nuestro amor, nuestro primer amor, tenemos que seguir. Para seguir a Dios tenemos que arrepentirnos de nuestro corazón y pedirle perdón a Dios diciendo: Señor, perdóname, que he descuidado del primer amor. Padre, perdóname, que ya no oro como de antes con amor. Ya no leo tu palabra con amor, con el primer amor. Yo primero le pido perdón a Dios por esto, hermano mío. Por eso te digo que el camino a seguir es el arrepentimiento y volver a las obras primeras, volver a la hacienda antigua, porque Dios quiere que le pidamos perdón por nuestro primer amor que hemos perdido, porque antes lo hacíamos con amor, leemos por amor, ayudamos al hermano por amor, buscamos a Dios por amor, adoremos a Dios por amor, oramos por amor, pero hoy en día no lo hacemos por amor, lo hacemos por rutina. Que Dios me reprenda a mí el primero. No quiero ser un religioso, no quiero que Dios parta de mí la rutina en el nombre de Jesús y que renueve mi primer amor como yo estaba de antes, para poder adorarle con amor y seguir a Cristo con amor en el nombre de Jesús.
Aleluya. Tenemos que arrepentirnos y volver a las obras primeras y a la hacienda antigua. Si la iglesia no vuelve al primer amor por Dios, entonces Jesús, mira que dice, si la iglesia no quiere volver al primer amor, Jesús dice, le quitaré tu candelario de su lugar. Es decir, la iglesia perdería la luz de Cristo. Si no queremos volver al primer amor, si no queremos tener nuestro primer amor como hacía de antes con el Señor dice, si no quieres volver a tu primer amor, te quitaré la luz que hay dentro de ti. La luz del Evangelio, la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo. La luz de Cristo que ahí resplandecerá y perdería la presencia de Dios aquí ahí dentro. La persona que no quiere renovar el primer amor, que lo hace por religión o por rutina, Dios le quitará la luz del candelario y se perdería la luz de adentro de él y ya no va a resplandecer, perdería la presencia de Jehová. Pero aquella lámpara que tenía la iglesia de Efesios se apagó un tiempo después. Actualmente Efesios es solo que se buscaron las ruinas y no hay que Efesios, hay iglesias locales cristianas que a muchos kilómetros a la redonda que han perdido el primer amor. Y a veces va a la iglesia, no siente ese fuego, no siente esa luz, no siente nada. ¿Por qué? Porque hemos perdido el primer amor. Solo en Cristo, hermanos míos, solo en Cristo encontramos la verdadera vida y la verdadera amor. Pero el libro de Apocalipsis 2:7 sigue diciendo, el Espíritu Santo y su papel en la restauración del primer amor por Dios. ¿Quién nos da y nos renueva el primer amor? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo Él nos va a restaurar para volver a tener de nuevo el primer amor hacia Dios, hermano mío. ¿Cómo podemos ver en este versículo que ese versículo es el Espíritu Santo que habla a la iglesia, el Espíritu Santo que llena cada corazón, el Espíritu Santo que transmite de nosotros hacia Dios y de Dios hacia nosotros, el Espíritu Santo que hace todo el trabajo a la iglesia, Él que habla a la iglesia. Y este versículo que te habla que Cristo, quien comienza a hablar a la iglesia de Efesios, Cristo mismo ha hablado a la iglesia de Efesios y el Espíritu Santo que termina de hacerlo. Al principio Cristo Jesús habló a la iglesia de Efesios, pero hoy en día a la iglesia, ¿en qué le habla? El que le habla a la iglesia es el Espíritu Santo que nos habla, es la presencia de Dios, es la presencia de Dios que nos habla, el Espíritu Santo es sigue hablando al día de hoy, porque Él nos está hablando, nos está diciendo volver a tener vuestro primer amor en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo, Él nos sigue hablando. El asunto que nos permite de ver la perfecta armonía y la unidad entre Cristo y el Espíritu Santo. Uno de los símbolos del Espíritu Santo en la Biblia lo declara como el fuego. Y es precisamente el que aviva, el fuego aviva. El fuego de Dios consume y aviva nuestro corazón. El fuego de Dios aviva nuestro corazón, hermanico mío. Por eso es vital de procurar, de renovar la comunión con el Espíritu Santo. Porque el texto nos llama a ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Y nos dice además que este mensaje comienza, hermano mío, siendo para la iglesia
que era para la iglesia de Efesios, pero también para la iglesia de hoy. Pero luego nos dice que el Espíritu Santo dice a las iglesias, entonces es un mensaje para todo. El llamado de Dios es a vencer la empatía, la indiferencia hacia las cosas de Dios. Tenemos que vencer la empatía, la indiferencia. Tenemos que luchar y buscar su presencia para que Él nos pueda renovar nuestro primer amor. Aquel, hermanos míos, aquel que con la fuerza de Dios lo va a lograr, con la fuerza de Dios va a vencer, con la fuerza de Dios, ya, con la fuerza de Dios lo va a lograr, con la fuerza de Dios lo va a vencer, con la fuerza de Dios lo va a superar, con la fuerza de Dios va a tener doble ánimo, con la fuerza de Dios va a romper toda cadena, con la fuerza de Dios va a romper lo que es religión, la pereza, con la fuerza de Dios va a romper la pereza, la religión, va a romper con la fuerza de Dios, va a romper el enfriamiento, la enfriadad espiritual. Todo esto lo va a romper con la fuerza de Dios. Va a romper la pereza, va a romper la religión, va a romper el enfriamiento espiritual, el frío espiritual. Va a romper todo, porque con la fuerza de Dios vamos a vencer todo en el nombre de Jesús, porque la palabra dice, somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Porque el Señor le dará a comer del árbol de la vida. Si tenemos el primer amor, Dios nos renueva nuestro primer amor, entonces vamos a tener la fuerza para romper todo que nos impide de comer del árbol de la vida. Pero si tenemos el primer amor en nuestro corazón, vamos a tener y vamos a vencer todo problema, todas cosas espirituales que el demonio Dios nos reprenda, nos pone en nuestros caminos. Si estamos en el primer amor de Cristo, vamos a vencer todo lo que es nuestros caminos para poder llegar a comer del árbol de la vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando dice que vamos a comer del árbol de la vida, es decir, que vamos a disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha preparado en Cristo Jesús, y podrá gustar y vivir los privilegios del reino de Dios. Una iglesia enamorada del Señor Jesús. Los libros de los Hechos, capítulo 19, versículo 6, experimenta y conoce al Espíritu Santo. Te dice la palabra, experimenta y conoce al Espíritu Santo. Una iglesia que está enamorada del Señor Jesucristo conoce al Espíritu Santo, señores. El corazón de los discípulos estaba muy dispuesto. Tenemos que tener el corazón dispuesto como los discípulos de Jesús. Y Pablo, el apóstol Pablo, acaba de enseñarles de Jesús, y viene sobre ellos el Espíritu Santo y le habla en lengua y profetiza por ellos. Y el Espíritu Santo, hermanos míos, estaba ayudándole. No era un concepto, era una realidad. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios también, hermano mío, la tercera persona de la Trinidad. Pero dice la palabra, amar la palabra de Dios, vive en lo sobrenatural y prevalece sobre la adversidad. Lo voy a repetir, que el Espíritu Santo me pone en mi mente, que es una realidad, hermano. Tenemos que amar la palabra, vivir con la palabra, vivir lo sobrenatural, prevalecerse sobre la adversidad. Dios quiere renovar tu amor.
porque la palabra Efesio significa deseable, amado, y esto nos da una conexión del amor de Dios por esas iglesias y del amor de la iglesia hacia Dios. Era una iglesia que amaba la revelación de Dios a través de las Escrituras. La carta de los Efesios es considerada como una obra maestra del Nuevo Testamento. Esta iglesia experimentaba el poder sobrenatural del Señor. Cuando tenemos el primer amor del Señor, cuando experimentemos y conocemos al Espíritu Santo, entramos en el poder sobrenatural del Señor. Y cuando entramos en el poder sobrenatural del Señor, podemos vencer la brujería que está dominando la región que fue derrotada. Podemos, hermano mío, cuando pasemos sobrenatural, podemos romper toda brujería que quieran dominar nuestra familia, nuestros amigos. Cuando pasemos y cuando tenemos el poder sobrenatural, toda brujería que está dominando, puedes romperla y va a ser derrotada en el nombre de Jesús. Y han pensado esto, la multitud de adoradores de la iglesia de Efesios estaban orando por brujería, estaban para que Dios rompiera la brujería. Déjame decirte algo en esta tarde en el nombre de Jesús. Pues mira, cuando tú tienes el primer amor hacia Dios, experimenta con el Espíritu Santo y tienes una experiencia con el Espíritu Santo y conoces el Espíritu Santo, una vez que tú conozcas el Espíritu Santo, como la palabra lo dice, va a pasar y Dios te va a dar el poder sobrenatural para romper la brujería, para romper la enfermedad, para las cosas que te están dominando, que sean derrotados en el nombre de Jesús. Y a empezar que tú estás adorando, a empezar que tú estás buscando, déjame decirte algo, de parte de Dios, porque cuando tú haces todo esto, deviene un adorador hacia Cristo y en tu ciudad. Y ahora va a decirte que en el lugar de avivamiento por la gloria de Dios, ahora que ella se describe en el hecho de Apocalipsis, déjame decirte algo, que cuando tú vas a entrar en lo sobrenatural, no va a haber más enfermedad, la enfermedad se va a derrotar, la brujería se va a derrotar y todo lo que hay alrededor nuestro va a comenzar derrotada, porque Cristo, Él nos dará el poder sobrenatural para vencer toda brujería, toda enfermedad y todo problema en el nombre de Jesús. Los efesios era un pueblo, un lugar de avivamiento por la gloria de Dios. Ahí y ella se escribe en los libros de los Hechos, Apocalipsis y la epístola de los Efesios. Porque la iglesia, ¿por qué cayó Efesios? ¿Por qué cayó esa iglesia? Estaba tan enamorada de Cristo, esa iglesia, que la iglesia comenzó a descuidarse de su primer amor. La iglesia se descuidó, la iglesia de Efesios se descuidó de su primer amor. Esta iglesia nace en el tercer viaje misionero del Pablo y ocurre, y él la pastorea, y allí por 3 años aproximadamente la carta de los Efesios, y a Dios escribió Apocalipsis. Entonces poco a poco la iglesia, descuidando del primer amor, como dice Jesús en otra versión, ya no me ama como al principio. Años después, la iglesia de Efesios no amaba al Señor como al principio. Y te hago una pregunta un poco tonta. Yo me la hago para mí también. ¿Amemos al Señor como al principio? ¿Amas al Señor como al principio? ¿Améis al Señor como al principio? Mira que dice Efesios 5:25. Cuando hay el primer amor, dice la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto no habla de enamorarnos de la iglesia con comunión, con intimidad, felicidad, pero generalmente con el tiempo esto se descuida y se deteriora. El resultado, que la iglesia han perdido todo esto, la intimidad, la fidelidad,
y el enamoramiento que tenía, la has perdido por ser descuidada. La obra se quería llenar vacío espiritual y con el ase ministerial. Dios nos demanda de tener una vida religiosa. Hay oraciones, pero no hay intimidad. No hay pequeña adoración, hay mucha oración, pero poco intimidad con Dios. No hay mucha adoración en la iglesia. La persona se congrega por hábito, no por anhelo a Dios. Así que llega a la iglesia tarde, murmura con otro, critica y solo cuando tiene privilegio asiste a la iglesia. Cuando hacemos esto, hermano mío, cuando murmuremos, cuando vamos a la iglesia, nos vamos tarde al culto, venimos tarde al culto, soplamos, miramos el reloj, murmuramos, criticamos, es cuando ahí se pierde el primer amor. Cuando tiene el primer amor, todo esto no lo sale. Y cuando perdemos el primer amor, ¿sabe lo que viene? El orgullo espiritual. El orgullo espiritual que Dios lo tire de nuestra vida. El discernimiento natural, no por el espíritu. Por ejemplo, Elí y Ana, cuando ellos oraban en el templo, Elí pensó que estaba borracho. Eso se llama insensibilidad al Espíritu Santo. No hay preocupación por su presencia, no hay preocupación por su obra, no hay preocupación para moverse, no hay anhelo para conocerlo, no hay pasión. Una persona enamorada solo habla de su amor, solo habla de su novio. Una iglesia enamorada, una iglesia enamorada de Cristo, la más que habla de su novio y Jesús. Una iglesia que está enamorada de Jesús habla solamente de Él, no critica, no murmura, no dice nada, solamente habla de su amado. Cuando vaya a la iglesia solamente habla de su novio, habla de Jesús. Una iglesia que se enamore de Cristo solamente habla de Él. Eso, hermano mío, cuando una persona de la iglesia se enamora de Cristo, cuando una iglesia está enamorada de Cristo y habla solamente que Él, es fundamental esto para restaurar el primer amor. Una persona que ama, una iglesia que ama a su amado, a Jesucristo, eso está restaurado al primer amor. Por eso Dios te dice, recuerda el principio. El término en griego para recordar es meneuno, que se traduce además ejercer, memoria, repasar, seguir, pensando, si es la mente donde primero debemos de restaurar. El primer amor puede ser que fue la primera parte donde comenzamos a enfriando, es la mente. Que Dios renueve nuestra mente y que restaure nuestra mente. Debemos de recordar dónde hemos caído. Esto quiere decir que el primer amor nos lleva al lugar espiritual, caminando en las alturas de Dios. Por eso David, inspirado por el Espíritu, cantó. ¿Quién hace? ¿Quién hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre las alturas? Quien adiestra mi mano para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mi brazo. Entonces David no habla de habilidad, lugar celestial, fortaleza, victoria en la guerra. La fortaleza era construida encima de los montes en las alturas. Y te hago una pregunta. El primer amor nos levanta a regiones y privilegio y comunión con Dios. El Señor nos dice, recuerda todo esto, porque yo he descendido, has caído y no te das cuenta. Es necesario que te arrepientes y haces las primeras obras. Arrepiéntese significa, en primer lugar, reconocer que hemos pecado
que hemos descuidado de nuestro primer amor, y esto es pecado. En segundo lugar, tenemos que arrepentirnos y cambiar de mente, cambiar de actitud, cambiar de vida, porque la religión mata la vida espiritual. Los fariseos en tiempo de Jesús le pasaba esto, y tenemos que volver a las primeras obras, las primeras palabras, porque la palabra primera viene de un término prontos, que indica, traduce principal y más distinguido, y más importante. Propiamente no habla de lo principal, de lo importante, y tenemos que iniciar el resto a la intimidad con Dios. Es el primero y principal. No tenemos que descuidar de esto, porque si descuidamos vamos a caer, y Dios quiere renovarnos el primer amor. Recordamos que Jesús dijo: buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y también le dijo a Marta: Marta, afanada y turbada, está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual sería quitada. Hermano, hasta aquí lo que Dios ha puesto en mi corazón. Iglesia Internacional Palabra Viva presenta con el pastor Juan.